Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nuevos cuerpos legales se discuten en la Asamblea. Uno pasó ya los filtros legislativos, pero va a manos del presidente de la República, la ley orgánica que regula apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y el otro que será tratado en forma prácticamente inmediata, la ley antimafias, que ha generado también mucha polémica ya en Ecuador. Iniciemos por lo primero. Hemos escuchado a un distinguido jurista, Salim Saidán, hablar sobre esta ley que se encuentra ya a punto por pasar el filtro presidencial. Una ley que, según Salim Saidán, tiene algunos vacíos que los considera riesgosos, que aparentemente son olvidos, entre comillas, más bien premeditados, para dificultar, por ejemplo, la acción de la Corte Constitucional ante eventuales inconstitucionalidades de los estados de excepción. En todo caso, Mauricio, no sé si usted ha podido revisar esta ley y ayudarnos con sus observaciones. Gustavo, un saludo para ti, para la audiencia de Antena Uno. Pues primero valdría preguntarnos por qué no se cumplieron los tiempos que los ecuatorianos aprobamos mayoritariamente en ese referendo que, recordarás tú, fue convocado por el presidente Guillermo Lasso. Estamos hablando de un referendo de abril de 2024. Han transcurrido más de 2 años y aunque en lo aprobado, en una disposición transitoria, se le daba a la Asamblea Nacional un días corridos de 200 días para aprobar la ley que determine parámetros y límites formales para este apoyo complementario, han transcurrido más de 750 días. Dicho sea de Entonces, paso, el esos primer punto. plazos deberían ser sumamente estrictos. No se puede jugar así con esta herramienta que da la Constitución para que se ejerza, se manifieste primero y luego se ejerce y se ejecute la voluntad popular. Correcto, Gustavo. Y probablemente se hilen algunas cosas con lo que tú has mencionado de manera preliminar, señalado por Salim Saidán, ¿no? ¿Será acaso que esta demora no fue sin intención, sino que buscaba mantener el tema del presidente de la República decretando continuamente estados de excepción focalizados para este tipo de accionar? Habrá que preguntarnos si esta demora no fue inintencionada, si esta demora tuvo, Gustavo, como objetivo seguir perpetuando este permanente estado de excepción en el que hemos vivido durante los últimos años. Y si no queda además en evidencia que hacerle frente a este grave problema de inseguridad y de violencia que atraviesa el país tiene un plan concreto. Los ecuatorianos sí nos pronunciamos masivamente en las urnas, respaldamos el hecho de que las Fuerzas Armadas complementen el trabajo de la Policía Nacional, pero también aprobamos que el Ejecutivo y el Legislativo hagan su trabajo para que esto quede articulado de la manera que corresponda, con procedimientos claros, con respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. No nos olvidemos que además, cuando se decreta un estado de excepción, ciertos derechos y libertades de todos nosotros quedan suspendidos. Entonces, creo que aquí estamos frente a algo importante, sí, y de nuevo, retomando lo que tú decías al inicio, hay que tener claro que lo que ha aprobado la Asamblea Nacional recientemente no es lo definitivo, pues como todo proyecto de ley, pasará a manos del presidente de la República, quien tendrá, mediante el veto, la última palabra. De corregir errores como los que tú ya has señalado, ha dejado claro Salim Saidán, o de cometer otros errores que ya hemos visto es también frecuente respecto de la facultad del presidente de objetar las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Qué Lo evaluación principal de todo se esto puede es. hacer, Mauricio, sobre la calidad democrática del país, hablando en lo global, considerando la fragmentación política, la conflictividad institucional, el papel de la Asamblea, que nos preguntamos también si está cumpliendo su rol de control político o se ha convertido en un actor reactivo frente a la agenda del Ejecutivo?
Mira, eso queda en claro y vinculado a esto que estamos analizando en declaraciones como la de la representante de Human Rights Watch para América Latina, que días atrás estuvo visitando el país, constatando la situación general de la democracia y de los derechos, para darse cuenta que no es solo, como anteriormente ocurría, un problema de libertad de expresión o un problema con algún grupo de organizaciones. Estamos hablando de franco deterioro democrático. Por ello es que leyes como la aprobada en la Asamblea Nacional pueden hacer la diferencia entre seguir en un régimen relativamente democrático o seguir minando los pilares de la democracia. Pues no hay que olvidar que las fuerzas del orden, principalmente la Policía Nacional en materia de seguridad interna, tiene unas normas que seguir y el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas, cuyo rol ha estado en duda a propósito incluso de desapariciones forzadas denunciadas internacionalmente, tiene que regirse por parámetros claros para evitar deterioros democráticos como los que estamos viendo. Y mira que todos los actores confluyen en un punto como el que estamos discutiendo. ¿Qué riesgos democráticos surgen, se identifican en la institucionalización del apoyo militar a la policía? Mira, no es fácil cuando se dice que se requieren más recursos. No es fácil cuando hay cooperación internacional, pero se dice que esta resulta insuficiente. No es fácil cuando los ecuatorianos ya estamos aportando más dinero de nuestros impuestos, porque para eso se dijo que era el incremento del impuesto al valor agregado, pero no vemos resultados en materia de seguridad. Entonces, el principal riesgo es que de existir un plan y de estarse implementando, este no funcione, Gustavo. En algunos lados nos dicen, ah, bueno, al menos las cifras de muertes violentas están bajando. Por supuesto que sí, pero ¿eso obedece a una reducción en general o es que sobre pretexto de los estados de excepción focalizados estamos haciendo que el fenómeno se mude de un lugar a otro con las consecuencias que eso trae? Yo creo que acá hay que estar muy atentos incluso de que esos riesgos no se profundicen. Porque acá ya no es solo un tema de cifras o de estadísticas, sino también de la ciudadanía vive día a día, ¿no? O sea, aunque nos digan que se ha reducido el número de muertes violentas en Guayaquil o en Durán, mira lo que habla la ciudadanía, ya, mira lo que nos comentan y nos comunican los medios de comunicación al respecto. Entonces, insisto, el mayor riesgo es que de haber un plan y estarse aplicando, este no funcione. El riesgo sería mucho mayor si descubrimos, como en un periodo anterior, que ni siquiera existía plan. Hay un gravísimo problema adicional en Ecuador, que es la falta de confiabilidad en las estadísticas. Se dice, se suelta cualquier cifra, se la compara con cualquier periodo o referente, y lo que se termina haciendo es confundiendo más a la ciudadanía y a la opinión pública. Vayamos a ese otro cuerpo legal, ya en la mira de la Asamblea, la ley antimafias. Debe concentrarse esta particularmente en endurecer las penas en el país, que es lo que hemos escuchado a los legisladores, o debe instituirse a través de esta ley una política criminal integral que incluya inteligencia financiera, un mejor control de lavado de activos en consecuencia, investigación especializada, coordinación interinstitucional. A ver, no quiero dejar, Gustavo, por fuera algo que acabas de inocentemente mencionar, y es el tema de los datos y la estadística. Qué grave resulta incluso para hacerle frente al fenómeno de la seguridad, enterarnos que una consultoría de Naciones Unidas detecta errores, yo no quiero utilizar el término que han dicho distorsiones, errores en algo tan fundamental como el censo que se llevó a cabo en 2022. Algunos actores ya habíamos señalado que este censo no se llevó de la manera correcta, que las estadísticas y las cifras impactaban temas de seguridad, temas de empleo, temas económicos, incluso temas vinculados a lo electoral. No hay que olvidar que la elección de representantes obedece al crecimiento o decrecimiento poblacional. Entonces, hasta las estrategias en materia de salud dependen de los datos que maneja el Estado. Y saber que un organismo internacional como las Naciones Unidas detecta mediante un proceso independiente que los datos que nos presentaron del censo 2022 no son los que corresponden a la realidad nacional,
resulta altamente preocupante. Algo Ahora, gravísimo, pues tú un bien censo mencionabas. debería ser una radiografía lo más realista posible de esa imagen en todos los órdenes del país. Por supuesto que sí, y se anticipa esto. Mira que el censo tuvo lugar hace 4 años, Gustavo, y ya habíamos anticipado que podían haber errores porque personas que no fueron censadas ni participaron de esto en manera digital, como era la opción que había, aparecían con datos en el registro del INEC. Entonces, esas alertas que oportunamente se presentaron terminaron diciendo que no, no, que no tenía nada que ver, que no traería problemas. Por desgracia, 4 años después, nos enteramos gracias a una consultoría independiente que hay problemas respecto de los datos. Y de nuevo, claro, los datos de empleabilidad impactan en la economía, los datos de consumo impactan en la economía, pero muchos datos poblacionales del censo son fundamentales para generar política pública, planes y programas respecto de los temas de seguridad. Entonces, ya ¿Qué vinculado a indicadores lo que tú dices, deberían ser utilizados de manera muy transparente para saber si realmente se está ganando esa guerra contra las mafias? mira, tú no solo tienes que vincular al tema de inseguridad a la tasa de muertes violentas, que es la que más vemos nosotros, y que se dice este es el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en un periodo específico de tiempo. Deberíamos tener datos vinculados a los delitos específicamente, clasificados, territorializados. Deberíamos tener datos de información respecto a extorsiones, respecto a delitos cibernéticos, respecto también a cuestiones que tienen que ver con la población penitenciaria. No te olvides que también hay un censo de privados de libertad que se dijo no había sido llevado a cabo de la manera correcta, para tener claro temas de infraestructura carcelaria, de la forma en la que se está haciendo frente a un incremento de PPLs en distintas partes del país. Los datos, además, no hay que olvidarnos, Gustavo, nos sirven para geolocalizar el cometimiento de delitos, para identificar territorialmente la existencia de grupos de delincuencia organizada. Y por supuesto, como digo, a partir de estos datos que van mucho más allá de solo el del número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, trabajar en políticas públicas, planes y programas específicos que permitan hacerle frente a este fenómeno. No es lo mismo combatir la inseguridad en Durán que combatir la inseguridad en Quito. No es lo mismo combatir la inseguridad en Guayaquil que en Sucumbíos. Entonces yo creo que acá este error del tema de los datos, de los indicadores de la seguridad, debe llamarnos fuertemente a la reflexión sobre incluso con qué datos está trabajando la institucionalidad pública en beneficio de todos. Y vinculado de nuevo al tema que tú decías, si incluso los proyectos de ley que están llegando a la Asamblea Nacional obedecen sobre la base de los principios jurídicos a las vigencias de lo que ocurre a nuestro alrededor, o son simplemente un copiar-pegar de leyes que en teoría han funcionado en otros países y que se intenta bajo el mismo régimen implementarlos en Ecuador. ¿Qué vacíos de transparencia observa en el gobierno actual y cómo están afectando a la confianza pública? Mira, nosotros hemos sido muy enfáticos desde Ciudadanía y Desarrollo en la necesidad de garantizar el derecho de los ecuatorianos al acceso a información pública. No queremos que se hagan públicas las estrategias de combate a la inseguridad. No queremos que se haga público el inventario de armas de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas en su trabajo complementario de seguridad interna. Pero lo que queremos, por ejemplo, es que se haga público el uso de los recursos que nos pertenecen a todos en materia de seguridad, algo que lamentablemente en este gobierno está siendo muy opaco. La contratación pública en materia de seguridad no está rindiendo cuentas. Y si además las cifras y los datos, por mínimos que sean, de tipos de delitos, de territorialización de delitos o de muertes violentas, según el número de habitantes, se consideran políticamente sensibles y se subregistran o ni siquiera se publican, estamos con un serio problema de transparencia y de rendición de cuentas. De nuevo, ¿cómo construyes un proyecto de ley? ¿Cómo construyes una política pública o un plan de seguridad?
si no trabajas sobre la base de información y datos que correspondan a la realidad local. ¿Qué decir en cuanto al acceso a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? Mira, en estos días incluso, y a propósito de este tema que tú llamas a la reflexión, nos hemos enterado que por un informe reservado de una subunidad de inteligencia, la Contraloría ha decidido ocultar la declaración patrimonial del presidente de la República. Situación similar a la que ha ocurrido antes, en que cuando el periodismo empieza a ser muy incisivo respecto del patrimonio de ciertos funcionarios, se ponen filtros que constituyen trabas al acceso a información de algo tan importante como el patrimonio de los funcionarios públicos y de las autoridades. Entonces, esto que está sucediendo discrecionalmente le pone a Ecuador en una situación comprometedora respecto incluso de ciertos compromisos internacionales asumidos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial o con la Alianza para el Gobierno Abierto, por citarte algunos casos, porque la información patrimonial de los funcionarios públicos no puede de ninguna manera limitarse cuando lo que se busca es que la ciudadanía haga control social respecto de quienes voluntariamente han decidido ser funcionarios y están recibiendo mensualmente un pago de parte de todos los ecuatorianos. Así es que a debatir más de este tema. El que nada debe, nada teme. Si se está exigiendo más información y más transparencia, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil a propósito de la aprobada Ley Orgánica de Transparencia Social, ¿qué pasa pues con los funcionarios públicos que incluso, como sabemos, tienen mucho más riesgo de corrupción frente a la cantidad de recursos que manejan y respecto de las decisiones que toman? Bien, hablemos de otro aspecto que tiene que ver también con la transparencia en el país, los aspectos de la justicia, esa crisis institucional que se vive, que se refleja ya en resultados finales en ralentización de varios juicios. Este viernes Mm. entendemos por fin, finalmente, se darían sentencias en el caso Sino Hidro. ¿Cuántos años han pasado? El caso Magnicidio FB se sigue dilatando ante temores de que los principales protagonistas no vayan a ser extraditados al país. El caso Progen, que implica a este gobierno, vemos que avanza también con tambaleos y dificultades. ¿Qué decir sobre este otro aspecto que sigue minando la administración de justicia en el país? Mira, yo te voy a poner un ejemplo de cuán poco interesa en este país la situación de la justicia. El 3 de julio, y van a ser 2 meses, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento para el concurso público que nos va a permitir completar y renovar las bancas de la Corte Nacional de Justicia. En enero del 2027, el principal órgano jurisdiccional de justicia ordinaria se va a quedar con apenas 4 jueces titulares de 21. 17 van a ser encargados. Si a esto le sumamos que hace igual más de un mes el Consejo de la Judicatura estableció una emergencia en el sector justicia para llenarse, dijo, más de 720 vacantes que necesitaban urgentemente ser atendidas. ¿Qué ha pasado con esto? Tanto nos importa el tema de la justicia que lanzamos este tipo de noticias y, claro, entendiendo que hay procesos, los dejamos a medio camino. A mí me parece esto irresponsable. Si le sumamos, además, Gustavo, lo que está sucediendo con la Fiscalía, un concurso público en manos del Consejo de Participación Ciudadana que avanza con fuertes cuestionamientos, que avanza con tropiezos. ¿Qué nos espera por parte de ese sector? Ya no se trata solo acá de asignar recursos y de aumentar el número de jueces y fiscales por número de habitantes. Se trata de que la justicia principalmente debe ser independiente. Darle recursos, aumentar el número de servidores es vital, pero para que actúen con independencia, no para que operen al servicio del poder de turno. Entonces, a preocuparnos más de este tema, a estar más vigilantes de que se haga lo que corresponde y sobre todo que se depure el aparato de justicia, porque cada vez que nos enteramos que un fiscal no acusa o que un juez libera
a un responsable de delitos vinculados al crimen organizado, hay que preguntarnos si lo está haciendo por fallas y por errores en el derecho o porque forma parte de esa organización delictiva. No hay confianza en el sistema de justicia, pues se sabe incluso que los servidores judiciales lamentablemente han sido corrompidos por este tipo de grupos. El caso de la familia Bucaram resulta emblemático. Bueno, se fue la luz, ¿no? Y como se fue la luz, no podemos hacer las cosas. Y el día de mañana, pues el abogado se enferma y le duele el estómago y no se presenta. Y seguimos manipulando la justicia para que un delito prescriba y la corrupción campee. La impunidad, Gustavo, la impunidad, amigos, es uno de los mayores males de nuestro país. Si aumenta la corrupción y seguimos viendo lo que vemos, es porque esta no se castiga. El riesgo de sanción, el costo de ser corrupto es mínimo. Entonces, este tipo de cuestiones, vinculadas principalmente al sector de la justicia, tienen que ser monitoreadas, vigiladas y seguidas con atención para evitar, de nuevo, que estas prácticas podridas, estas prácticas corruptas, se perpetúen afectándonos a los ecuatorianos. Bien, para finalizar, Mauricio, ¿qué acciones concretas podrían eventualmente reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones? Mira, algo muy básico, el cumplimiento con la Constitución y la ley. Si los ecuatorianos no confiamos en las instituciones, es porque sabemos que éstas dependen de las personas, que no actúan con criterios objetivos, que se rigen por el funcionario de turno, que se rigen por la autoridad del momento. Para generar confianza en la ciudadanía, el primer gran paso es respetar la Constitución y la ley. El Consejo de Participación Ciudadana ganaría confianza si estaría haciendo su trabajo. ¿Dónde está este? En la Constitución y en la ley. El Consejo de la Judicatura ganaría credibilidad y confianza con la ciudadanía si cumple con su trabajo haciendo los concursos de manera oportuna. ¿Dónde está eso? En la Constitución, en la ley. En el Consejo Nacional Electoral, a propósito de la coyuntura, habría certeza de que se está actuando bien y se confiaría en las decisiones de los miembros del Consejo si es que estos actuaran conforme manda la Constitución y la ley. Así es que ese primer gran paso, recuperar una cultura de la legalidad, recuperar el Estado de Derecho, es el que va a viabilizar en poco tiempo que los ecuatorianos volvamos a confiar en nuestras instituciones y no sigamos desconfiando de nuestras autoridades. Bien, gracias a Mauricio por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Un buen día para ti y para la audiencia de Antena 1. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.